Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión en línea del curso de base de datos, generalidades y sistemas de gestión. Mi nombre es Camilo Andrés Tavares. Yo seré su tutor durante este curso. Yo soy ingeniero de sistemas y computación, egresado de la Universidad del Quindío. Tengo una maestría en ingeniería con énfasis en software y certificación en ciencia de datos. También tengo una especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Con el SENA llevo unos 14 años impartiendo cursos de esta familia de administración de la información, y en la parte de bases de datos y desarrollo, pues llevo unos 17 años de experiencia. Yo tengo una empresa de desarrollo de software. Yo vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Mm, Bueno, espero que este curso sea de su agrado. Les cuento un poco. Este curso está orientado al diseño de bases de datos. Yo les voy a dar un poquito más allá y les voy a mostrar cómo desde el diseño del diagrama podemos crear una base de datos o llevar ese diagrama a una base de datos real. Eso lo hacemos en la última sesión. Todas las sesiones se van a grabar. Esta sesión en este momento se está grabando. En la noche la estaría publicando. Por favor, mantengan los micrófonos en silencio. En la noche estaría publicando el video. Ahorita les enseño dónde queda el video. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Ok, bueno, entonces voy a entrar desde el comienzo. Espérenme, yo salgo de acá. Para los que entran por Sofía, les recomiendo entrar por acá, por esta URL. Ingresan acá a ingresar cursos LMS Sena con los mismos datos de Sofía. Y le dan clic sobre el nombre del curso. Lo haré en otra pestaña. Y se les despliega el curso. Y yo aquí en esos anuncios siempre les voy a estar dejando información que van a necesitar. Entonces, ¿qué les he dejado hasta el momento? El anuncio de bienvenida al curso. Aquí está el número de la ficha. Nombre, este curso es de 40 horas. Inició el 27 de mayo y va hasta el 28 de junio. Pero el 28 de junio es el día el día en que Sofía hace el cierre completo del curso y se empieza el proceso de certificación. Para poder hacer eso, entonces, a esta fecha yo ya tengo que tener todas las notas montadas, todo calificado, etcétera. Entonces, en realidad vamos a ir hasta el domingo 26 de junio. El domingo 26 de junio a medianoche es el plazo máximo para que envíen cualquier evidencia que tengan hasta el momento. Todas las evidencias en este momento están disponibles, así que ustedes se pueden adelantar y si por cuestiones laborales o de otros estudios se llegan a atrasar, en cualquier momento se pueden desatrasar y poner al día. ¿Qué no pueden hacer? Pasarse del 26 de junio a las 12 de la noche, porque yo el lunes 27 de junio voy a estar terminando de calificar y montando listados. Por aquí también hay un videito de el manejo de la plataforma, pero en esta sesión vemos lo que necesitan de la plataforma. Sondeo inicial, actualización de datos, pues hay un sondeo inicial, no es calificable y pues en caso que necesiten actualizar los datos, eh, siguen este manual que hay acá y pueden hacer cambio de algunos de sus datos. Si son cambios en el número del documento, lo que les aconsejo es que aquí en Sofía, en la parte de abajo de Sofía aquí, están los números de teléfono de soporte. Si necesitan cambiar el número del documento o de pronto es un cambio en el nombre o en el apellido, llamen a estos números que ahí les solucionan eso de forma muy rápida. Y les dejé el anuncio de la primera semana de clase, o sea, esta semana. Esta semana va desde el 27, que inició el curso, y vamos hasta el 2 de junio, eso es el jueves. No, finaliza el 2. Creo que me equivoqué aquí.
Vamos hasta el 5. Sí, vamos hasta el 5. Venga, yo. De todas maneras, miremos aquí. Contenido del curso. Proyecto. Miremos el cronograma. No, sigamos hasta hoy. Hasta el 2. Qué tan cortico. Luego vamos del 3 al 9. Ah, ya, junio. 2 de junio es el jueves. Ya, no, enrolé en mi calendario, sí, lo veía raro. Entonces vamos hasta el jueves 2 de junio a medianoche. Es esta primera actividad que tiene 2 evidencias. Todas las 4 actividades, cada una de las 4 actividades va a tener 2 evidencias. En este caso, tenemos la participación en el foro temático, que ya les muestro, y un taller, que también ahorita ya se los muestro y se los explico. Para ganar la actividad, deben ganar por lo menos una de los dos. Es decir, si usted participó en el foro y ganó y por cuestiones de fuerza mayor no alcanzó a hacer el taller, con esto pasa. O al revés, si hizo el taller y no alcanzó a participar en el foro, con esto pasa. Lo ideal es que hagan las dos cosas para que tengan un mejor aprendizaje. Especialmente los talleres son importantes porque son algo prácticos. Este primero es un poquito teórico, pero los siguientes son más prácticos. Pero yo les doy esa flexibilidad que con cualquiera de las dos pasan. Y les dejé el anuncio de esta sesión en línea. Cada vez que yo publico un anuncio, automáticamente el sistema les envía a ustedes un correo con lo que yo les puse en el anuncio. Si no están viendo estos correos, entonces por favor miren en spam y digan a esos correos que no son spam para que les empiecen a llegar y pues estén pendientes allí de ese correo spam porque yo aquí estaré publicándoles varias cosas. Por ejemplo, esta noche yo publico el video y les voy a dejar un anuncio cuando ya esté listo, diciéndoles que el video ya está listo. Yo los videos de las sesiones los publico en YouTube y los comparto desde la plataforma. ¿Por qué los publico en YouTube? Porque yo no los borro. Entonces, si ustedes entran a YouTube, cuando vean, ya les ponga el enlace, si se emocionan allí un poquito, van a ver que van a encontrar videos de este mismo curso, en cursos pasados, por ejemplo, el del mes pasado, donde ya están los 4 videos. Entonces, si se quieren adelantar, pueden utilizar esos videos para irse adelantando en el material, porque allí están los videos de las sesiones en línea de todas las actividades. En cada sesión en línea, yo les explico, les muestro la plataforma, les explico qué evidencias son las que tienen que hacer, cómo las deben hacer y les hago una introducción al material de formación de esa semana para que puedan hacer las evidencias. Bueno, entonces venimos aquí, contenido del curso, eso nos salió otra pestaña, ahí le damos en proyecto, entonces tenemos en información del programa, tenemos el cronograma, aquí está lo de las actividades iniciales, la primera semana, dice las fechas y la hora de las sesiones en línea. Yo creo que hacer tu internet porque yo aquí tengo buen internet, Lina. ¿Todos me escuchan bien? ¿Los demás? Sí, Sí, señor. profe. Señor, Ok. Sí, Bueno, de profe. todas maneras, si tienen Señor. algún problema de audio en el video les va a quedar full. Bueno, entonces, si ustedes miran, aquí está también la actividad 2, dice que va del 3 al 9, dice que el 6 sería la sesión en línea. Tenemos la actividad 3, esta iría del 10 al 16, y el 13 sería la sesión en línea. Y la actividad 4, del 17 al 26, donde el 21 tendríamos la sesión en línea. Entonces aquí está todo. Y dice aquí también que la fecha máxima de entrega de actividades es el 26 a medianoche. Bueno, entonces aquí tenemos actividades iniciales. Y aquí simplemente es que realicen este sondeo. Tienen aquí en la parte de abajo, tiene un siguiente, paginador. Entonces aquí es simplemente hacer este sondeo, le dan aquí en ver evaluación. Aquí le dan en continuar y le salen las 5 preguntas. Esta vaina no es calificable. Y listo. Y ahí participan en el foro social haciendo su presentación.
Entonces, en lo que ya nos considera la actividad 1, entonces venimos aquí, actividad 1, tenemos el material de formación, entonces le damos acá en siguiente, y aquí está en versión descargable y en versión multimedia. A mí personalmente me gusta más la versión descargable que la multimedia, que está más ordenado, pues, lo encuentro un poco más ordenado, pero cualquiera de las dos tienen la misma información. Entonces, este es el material que van a necesitar para esa primera actividad. Igual ahorita lo vemos. Y tenemos las evidencias. Entonces aquí nos dice que son dos evidencias, el foro temático y el taller. Entonces aquí en la primera tenemos lo del foro, reconocer, ahorita veámoslo al final, y tenemos el taller. Entonces cuando son talleres, en el punto 1 van a hacer clic sobre este primer punto, ver la evidencia, y eso nos va a desplegar el PDF donde se explica qué deben hacer. Entonces esta vaina dice, llorando esto, aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Dice, las bases de datos son el eje central de toda empresa, ya que la gran mayoría de la información está orientada a los clientes, proveedores, inventarios, empleados, entre otros. Esta es almacenada de forma automática o manual dentro de una plataforma que permite obtener de forma rápida, eficaz y exacta la información requerida en cualquier momento por el usuario. Además, por estar organizada, es de gran ayuda al momento de tomar decisiones importantes. Los sistemas gestores de base de datos cumplen un papel importante sobre las mismas dentro de la empresa. Estos sistemas agrupan información de forma lógica y secuencial para cumplir con el objetivo de tener información actualizada y precisa, que le facilite al usuario final las consultas requeridas para el buen funcionamiento de los procesos de la empresa. Bueno, entonces dice, para el desarrollo de esta evidencia, tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, tenga presente lo aprendido en el material, es decir, vaya y lea el material de formación. Maneje un lenguaje técnico. 3. Describa las características de una empresa que almacene grandes cantidades de información. A continuación se enuncian los elementos mínimos a considerar en esta descripción. Entonces se van a inventar una empresa o van a tomar una empresa que ustedes, o donde trabajen, o una empresa que ustedes conozcan que existe. Por ejemplo, yo voy a coger Facebook para esto. ¿El resto me está escuchando bien? ¿O todos me escuchan entrecortado? Está bien, profesor. Yo lo Bien, escucho profe. bien, Está bien, profe. profesor. Entonces, los que me están escuchando entrecortado es problema con la conexión de ustedes. Entonces, les recomiendo retomar luego en el video. Entonces, nombre de la empresa. Vas a escoger Facebook. Descripción operativa de la empresa. Es decir, cómo funciona al interior cada dependencia para el logro de la razón de ser. Entonces, si no conocemos muy bien la empresa, pues nos podemos dar una imagen de cómo funciona esa empresa. Entonces, descripción operativa de la empresa. Yo me imagino que en Facebook tienen muchas áreas de sistema, y tienen unas áreas administrativas, tienen unas áreas de servicio al cliente y tienen unas áreas de marketing, que deben de ser pues las más grandes porque el core de Facebook es la parte del marketing, o sea, la parte de los anuncios. Entonces me imagino que esa más o menos puede ser la estructura que tiene esa empresa para tener el logro de la razón de Facebook, que es almacenar información y vender anuncios, vender esa información y vender segregación para hacer anuncios publicitarios. Productos y o servicios que comercializa. Entonces, Facebook comercializa el servicio de información para la generación de anuncios y campañas publicitarias. Necesidad de manejo y almacenamiento de información altísimo. Necesitan almacenar muchísima información. Entonces yo puedo venir a buscar en Google rápidamente, decir Facebook, cuánta información genera. Entonces por acá me dice que genera 4 petabytes de datos por día. Eso es muchísimo. Entonces, la necesidad de manejo y almacenamiento de información es grandísima. Entonces, aquí yo puedo decir que es muy grande porque manejan unos 4 petabytes al día de información. Determinar las aplicaciones de las bases de datos de la empresa. Entonces,
aquí cuando habla de determinar las aplicaciones de las bases de datos, no habla de software, sino de para qué aplican esas bases de datos. Entonces, en Facebook, ¿para qué aplican esas bases de datos? Aplican esas bases de datos para varias cosas. Una, para que la red social funcione y podamos ver nuestra información, ver la información de las demás personas, lo que ellos publican, etcétera. Y dos, para poder hacer segregación de campañas publicitarias, que es el core de Facebook. Esa es la verdadera razón de la empresa. Ellos tienen toda esta vaina de la red social simplemente para recabar información de los clientes y poder hacer esa venta de información para las campañas publicitarias. Por eso las campañas de publicidad en Facebook son muy buenas porque se pueden segregar a públicos muy objetivos gracias a toda la información que ellos tienen almacenados de las personas. Entonces, así como yo lo acabé de hacer con Facebook, ustedes lo van a hacer con cualquier empresa. Si quieren inventarse en la empresa, se la pueden inventar. Pueden decir que es Instagram, pueden coger el mismo Facebook, cualquier empresa, IBM, la que quieran. Cuarto, desarrolle un protocolo para la implementación, funcionamiento y aplicación de mínimo 3 bases de datos para la empresa creada. Entonces, vamos a hacer un solo protocolo. Ese protocolo nos va a servir para crear no solamente 3 bases de datos, sino para crear cualquier cantidad de bases de datos. Es un protocolo básico que podemos hacer para crear una base de datos dentro de una empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber para poder hacer una... Bueno, el protocolo se refiere a una serie de pasos secuenciales para llegar a un fin. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para hacer esto? Si yo voy a crear una base de datos para una empresa, lo primero que yo tengo que hacer es conocer la empresa. Entonces, yo tengo que saber, primero, cómo se llama la empresa, a qué se dedica la empresa, cómo está estructurada internamente la empresa, si tiene departamento de ventas, si tiene departamento de sistemas, si tiene departamento administrativo, etcétera. Exactamente, Alex, el modelo de negocio. Yo tengo que saber muy bien el modelo del negocio de la empresa para poder saber cuáles son las necesidades de almacenamiento, que ese sería mi segundo punto. Entonces, primero, conocer el modelo de negocio de la empresa. Segundo, eh, cuáles son las necesidades de almacenamiento de la empresa, es decir, ¿qué necesitan? Entonces, si es una, digamos que es una ferretería, entonces ellos necesitan almacenar el inventario, almacenar las ventas, los datos de los trabajadores, los datos de los clientes, que se muestren reportes sobre las ventas, sobre los proveedores, etcétera. Entonces, esa sería mi necesidad de manejo. Y por último, puedo determinar en qué van a utilizar esos datos. Entonces, es que el administrador o el gerente necesita un informe detallado de la rotación del inventario. Necesita un informe detallado del comportamiento de ventas por según cada empleado. Necesita el comportamiento de ventas de los clientes. Ver cuál es el proveedor que les está dando más barato, cuál es el proveedor del cual se venden más los productos que él nos trae. Entonces, determinando eso, entonces yo, pues, bueno, entonces me toca hacer un reporte de ventas, un reporte de ventas por empleado, un reporte de proveedores, un reporte que me muestre cómo están saliendo, cómo se están vendiendo esos productos y cuáles, de qué proveedor son los productos que más se venden. Entonces, eso me permite saber qué pantallas tengo que mostrarle al cliente final. Entonces, ese sería un protocolo muy básico de cómo crear una base de datos. Ese mismo protocolo me sirve para crear 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil bases de datos utilizando esos simples pasitos. Simplemente ese protocolo es qué pasos necesito yo para poder crear esa base de datos. Si le quieren poner más pasos, póngale más pasos. Si le quieren quitar, quítenle pasos. No creo que sea posible quitarle, pero sí le pueden adicionar bastantes porque lo que les acabo de nombrar es algo muy, muy, muy básico de lo que deben conocer de la empresa para poder crear la base de datos. Aquí no tienen que crear la base de datos, simplemente deben de poner los pasos que necesitan en el momento en que ustedes se enfrenten a cualquier cliente. ¿Qué necesito yo saber de ese cliente para poder crear la base de datos? De sacar como los más básicos, ya ustedes
medida que vean el material e investiguen un poquito en internet, pues van a poder encontrar algunos otros pasos que podrían agregar. El quinto paso no es nada, simplemente dice aquí que haga esto en una herramienta ofimática, Word, Excel, en lo que lo quieran hacer, y me lo envíen. ¿Cómo me lo envían? Entonces, cuando ya tengan esto listo, ustedes vienen aquí otra vez, donde está el taller, y aquí en ver evidencia le van a dar clic. Esto les va a mostrar un formulario. En el formulario hay como una especie de adjuntar, si no está la palabra adjuntar, es como un clip, la imagen de un clip, le dan allí y él les va a abrir un explorador para que encuentren el archivo en su computador y me lo envíen. No le doy porque a mí esto en modo profesor me muestra otra cosa diferente, me muestra los trabajos. Entonces, miren que acá hay una fecha, dice que esto va hasta el 2 a la medianoche. Esta fecha es la fecha óptima. ¿Qué pasa si ustedes el 3 no han mandado esto? Pues no pasa nada. Ustedes tienen plazo hasta el 26 para mandarlo. Les recomiendo no se vayan a dejar coger de la noche. Pero yo el 3 voy a estar publicando un listado de las personas que enviaron esa actividad a tiempo. El foro y el taller. O el foro o el taller. Recuerden que con cualquiera de los dos ganan la actividad. Entonces, los que ganaron la actividad antes del 2 a medianoche, yo los voy a poner en un cuadro de honor que lo voy a estar publicando en los anuncios. ¿Qué pasa con ese cuadro de honor? La única diferencia que tiene ese cuadro de honor con las personas que no están en el cuadro de honor es que si de pronto en algún momento alguien necesita que yo le dé una manito porque le falta un poquito pasar y esa persona estaba en los cuadros de honor, pues yo se la puedo dar sin ningún problema y sin decirle más. Yo le ayudo. ¿Qué pasa si usted no está en el cuadro de honor y necesita una manito? Pues entonces me tocaría ponerle un trabajo extra para poderle dar esa manito. Entonces, esa es la diferencia. Entregar a tiempo los trabajos o entregarlos despuesito. No hay ningún problema a nivel de notas, pero pues en caso que necesiten una ayudita, pues les va a tocar trabajar un poquito más en caso de que no hayan quedado en alguno de los cuadros de honor. La otra actividad es el foro. Entonces, venimos aquí al curso, venimos aquí a foros y tenemos foro temático, actividad 1, reconocer las características de la evolución de las bases de datos en cada una de sus etapas. Le dan aquí en responder y esto dice, con base en el material de formación y material complementario de la actividad 1, participe en el foro dando respuesta al siguiente interrogante. Importante, en la guía salen 4 preguntas. Yo se las simplifiqué a solo esta. Contesten solamente esta. ¿Qué pregunta? ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos informáticas? Comente la participación de al menos 2 compañeros y argumente el por qué está o no de acuerdo con la opinión de ellos. Entonces, le dan aquí a activar texto enriquecido, contestan lo que quieran contestar y le dan responder. Ahí. Y listo. Algunos de sus compañeros han hecho sus intervenciones. Van ver que ya yo les he calificado a los que han intervenido. Son 4 cursos. Si pronto usted intervino y vio que yo bajé aquí y no se vio, es porque este curso de esta ficha, y son 4 cursos, 4 fichas diferentes que estoy manejando, pero aquí en esta sesión ustedes están todos revueltos. Entonces, si yo en algún momento muestro un listado de los cuadros de honor o muestro algún listado y usted no se encuentra ahí, es muy probable que usted esté en otro curso. Aquí mismo en los foros van a encontrar un foro de dudas e inquietudes. Cualquier duda o inquietud que tengan con respecto a los trabajos, al material o a la plataforma, por aquí me lo pueden hacer saber. Yo esto lo reviso a diario. Pues de lunes a viernes lo reviso a diario y les estaré contestando oportunamente. Lo mismo, o me lo pueden hacer por aquí por las notificaciones, que eso envía un mensaje personal por acá por la plataforma, eso también yo lo reviso a diario. Si me llegan a escribir al correo, es muy probable que yo no vea ese correo y se me traspapele porque a mí me llegan millones de correos al día de cosas distintas, entonces puede que no lo vea. Si ustedes me escriben por acá o por acá, pues sí lo voy a ver sí o sí.
o me escriben a mi WhatsApp. Hablando de WhatsApp, si alguno quiere crear el grupo de WhatsApp, por favor lo crea, me pasa el enlace, puede ser por aquí por las notificaciones, o me lo pasa a mi WhatsApp. Yo voy a crear un anuncio para que las personas de los 4 cursos queden en ese chat. Ese chat de WhatsApp no es un canal de información oficial o de comunicación oficial, lo que quiere decir que ustedes son responsables de lo que pase allí. Yo les pido siempre que lo hagan allí, solamente traten temas del curso. Yo estoy igual revisando, cuando les pueda contestar o vea algo que les pueda contestar, les estaré ayudando por allí. Pero no va a estar 100% pegado del WhatsApp mirando qué ponen allí, porque pues hay veces lo que ponen, empiezan a hablar y pues, se va, y cuando yo entro puede que no vea lo que hayan hablado antes. Entonces, si es una pregunta puntual, por favor, por acá por las dudas e inquietudes, o por acá por la mensajería interna. O si es algo importante, pues me lo pueden hacer a mi WhatsApp de lunes a viernes en horario de oficina. Bueno, ¿qué más sería por acá? Bueno, tal como les expliqué la actividad 1, es la metodología de la actividad 2, 3 y 4. Está el material, están las 2 evidencias. Si le dan aquí en siguiente, en cada una está. Estos son los talleres, le dan aquí, está la descripción de lo que tienen que hacer. Esto para los que se quieran adelantar. Lo mismo pasa en la 3 y lo mismo pasa en la 4. Funcionan exactamente igual que lo que les expliqué. Aquí en sesiones en línea van a encontrar grabaciones, sesiones en línea, aquí donde les voy a dejar los videos. Pues un enlace a los videos, van a estar en YouTube. Lo del software lo vamos a ver más adelante, pero el software que yo les voy a dar es opcional porque eso lo van a poder hacer incluso desde un sitio web que también les va a mostrar la clase que sigue, donde pueden hacer los diagramas directamente en ese sitio web sin ningún problema. Vamos a trabajar un software que se llama Workbench, es opcional. Ese software lo vamos a ver en la 4ª clase, en la última semana de clase. Ahí pueden hacer lo mismo que pueden hacer desde el sitio web, o que mismo que pueden hacer desde Word o desde cualquier software que les deje hacer. Sí, toda la información siempre va a estar en la plataforma. Sí, claro, todas las sesiones se van a publicar. En la noche estaría publicando esta. Sí, si miras en el cronograma, ahí están los horarios y las fechas de estas sesiones, van a ser las 3 de la tarde. Se llama Workbench. Así cual Workbench. Todavía no se van a poner a jugar con ese Workbench. Yo después en la siguiente, creo que en la siguiente clase, les dejo un video, les explico un poco más sobre eso. Les dejo un video de cómo lo tienen que descargar y cómo lo tienen que instalar, porque si no se van a enredar. En la noche que les publique el video, allí les dejo los enlaces. Bueno, entonces, aquí en sesiones en línea, dentro de esta plataforma, pues va a quedar el enlace también a esto. Igual va a quedar un anuncio. Aquí en los anuncios, va a quedar el anuncio donde yo les publico ya que está el video y el enlace. Bueno, entonces les vuelvo y les repito. Lo que necesitan para hacer este curso no necesitan nada. Si tienen Word y no quieren bajar el Word, pueden hacer cualquier programa que les permita hacer diagramas de flujo, les va a servir para esto. Y si no tienen ningún programa o su computador no les da para eso, lo pueden hacer en una hoja de papel, tomarle una foto y me mandan esa foto de los diagramas y yo no tengo problema con eso. El Workbench lo vamos a ver en la última clase, porque a través del Workbench les voy a mostrar cómo convertir un diagrama en una base de datos real. Igualmente, eso mismo, en 2 clics, ¿no? Porque eso mismo lo pueden hacer de forma manual, que también se los va a mostrar cómo se hace de forma manual. Eso es extra de este curso. Este curso va a hacer en los diagramas. Lo que yo les voy a mostrar ya sobre una base de datos real, eso es extra de este curso. No hay problema que lo hagan en una hoja de papel. WP es WordPress.
El WordPress es un CMS para hacer sitios web. O no sé qué tal más te refieres con web, WP. Yo por WP entiendo WordPress. Pues, es mi línea de trabajo, entonces. No hay ningún problema. Estas sesiones no son obligatorias. Ya. Si quieres, lo creas tú, el que lo quiera crear, y me pasan el enlace para hacer el anuncio. Más tardecito pondría el anuncio. El mío lo encuentran, ustedes vienen aquí a lo del tutor. ¿Dónde está esa vaina? Aquí información del tutor. Información. Aquí está mi teléfono. Les recomiendo, me escriben por WhatsApp, no me llamen porque no les va a entrar la llamada, porque donde yo trabajo hay una plancha muy gruesa y mantengo sin señal. Se puede en una hoja, no hay ningún problema. De hecho, yo los hago en un papel primero antes de rayarlos en software. En papel, en PowerPoint, en cualquier cosa que les deje hacer un diagrama, van a poder trabajar sin ningún problema. Bueno, entonces, lo mismo el taller. Si no tienen cómo hacerlo en Word, hágalo a mano y te toma una foto y me manda la foto. Por ejemplo, este primer taller que es contestar esas preguntas. No hay problema. Yo no tengo problema con eso. Bueno, vamos a hacer la introducción al material de formación de esta semana, que esto es cortico y facilito. Bueno, ya me presenté. Entonces, esto es un curso de bases de datos. Entonces, una base de datos almacena datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho que permite describir un objeto, una persona o un evento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un objeto? Una silla, puedo representar un estudiante o una persona. Entonces, por ejemplo, de una persona, ¿qué es un dato de una persona? El color de los ojos es un dato. ¿Cuántos dedos tiene? Es un dato. La edad es un dato de esa persona. El color del pelo es un dato de esa persona. Si fuera un carro, el color del carro es un dato. La marca es un dato. El modelo es un dato. El número del chasis es un dato. El número de la placa es un dato. Entonces, un dato es cualquier información que tenemos de algo. La cédula es un dato de una persona. Muy bien. De hecho, la cédula es un dato especial porque es un dato irrepetible. Más adelante vemos qué es eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a agrupar, a relacionar esos datos, es donde creamos lo que se conoce como información. Por ejemplo, si yo usted, exactamente, Oscar, la cédula es una llave primaria. Más adelante vemos eso para los que no saben, no están familiarizados con los términos. Solo empezamos a ver en la siguiente clase. Entonces, cuando yo empiezo a agrupar datos, voy a tener información. Entonces yo digo, por ejemplo, el nombre de una persona es un dato. Entonces digo Carlos, ojos azules, pelo marrón, mide 1,70, pesa 65 kilos. Estoy diciendo datos al azar, ¿cierto? Pero si yo junto todos esos datos, eso es información. Y esa información me está describiendo una persona que se llama Carlos, que tiene ojos azules, que mide 1,70, que el pelo es marrón y pesa no sé cuántos kilos, dije, como 70 kilos creo que fue que dije. Entonces, cuando yo junto los datos, obtengo información. Entonces, una base de datos es una colección de información que está interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada. Ojo, una base de datos relacional y estructurada a nivel electrónico. Entonces, ¿qué es básicamente una base de datos? Es cuando cogemos información del mundo real y la llevamos al mundo digital. Ahorita que está tan de moda lo del metaverso, es un ejemplo muy bueno de qué es eso. Entonces, cuando hacemos una base de datos, lo que estamos haciendo es una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Es tomar algo real, una persona, por ejemplo, Carlos. Sabemos que Carlos es una persona real de carne y hueso que podría estar sentada aquí a mi lado o al lado de ustedes en cualquier parte, en el bus, en el taxi, etcétera. Cogemos a esa persona, la información de esa persona y la llevamos al mundo digital, que es lo mismo que hacen con lo del metaverso. Cogen información de personas, de sitios, de cosas y la digitalizan.
por ejemplo, un carro. Ustedes entran al metaverso, a cualquiera de estas redes, a las de Facebook, a cualquiera de estas, a Second Life, por ejemplo, y allí hay carros, y allí hay gente, pero está digital. ¿Pero dónde salió? Salió información del mundo real, ahí no se inventan cosas raras. Una camioneta tiene 4 llantas, y tiene puertas, tiene un color, y tiene una placa, y pues probablemente esa camioneta exista en el mundo real. Lo mismo, por ejemplo, los famosos NFTs. Muchos de los NFTs son cosas reales. Por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa lo convirtieron en NFT y es una imagen que tiene las mismas características de la Mona Lisa. Simplemente está digitalizada. Entonces lo que hacemos con las bases de datos es digitalizar información. En el metaverso, ustedes pues allí ven los muñequitos y ven todo muy bonito, pero eso en realidad, ¿qué es por debajo? Es una base de datos de información. Sin esa información usted no puede ver el muñequito moviéndose, porque ese muñequito, si no hay información de él, pues no puede existir. Entonces, las bases de datos son la base de casi todo lo que se hace a nivel digital, sea el metaverso, sea software, casi todo tiene que llevar una base de datos porque todo se relaciona con datos. ¿Qué requerimientos tiene una base de datos? Entonces, que permita compartir datos. Entonces se refiere a la posibilidad que varios usuarios puedan acceder a esos datos. Es decir, yo, Camilo, puedo entrar a Facebook y ver datos, y cada uno de ustedes en este momento puede entrar a Facebook y ver los mismos datos que yo estoy viendo, por ejemplo, el mismo perfil, o ver un video, una imagen, y si yo les paso una URL de todo, van a poder entrar y compartir esa información. Que me permita definir datos, es decir, que me indique la importancia de determinar qué es y para qué es cada dato. Esto lo vemos con detalle más adelante, pero simplemente es básicamente que me permita decir por ejemplo, la estatura. Entonces yo puedo decir que la estatura, el dato de la estatura va a ser un dato numérico, que el dato donde va el nombre es un dato de caracteres, porque pues es un nombre que se escribe con caracteres. Ajá. Esto lo vemos más adelante, sí, con más detalle en la siguiente clase. Así está el modelo de datos, entonces, que nos permite hacer una estructura gráfica de cómo se organizan esos datos y cómo se interrelacionan entre ellos. Este modelo de datos es lo que nos atañe en este curso, hacer esos modelos, esos diseños de datos. ¿Se han visto que cuando van a construir un edificio, el ingeniero no arriesga a pegar ladrillos como un loco, ¿no? El tipo llega y hace un plano primero, ¿cierto? Gracias a ese plano, se dan cuenta si de pronto algo no funcionaría bien, si están bien las cargas, si por dónde tienen que tirar los cables, todo. Cuando el plano ya está bien, crean el edificio y empiezan a construir el edificio y generalmente les va bien con eso. Lo mismo pasa con el software y con las bases de datos. Entonces, cuando están haciendo una base de datos, no arrancan a hacer tablas y a recoger información como locos, sino que ahí está. Sino que necesitamos un plano que nos permita, primero, optimizar ese modelo y ahí sí, ir a crear la base de datos y ahorramos tiempo y dinero. ¿Qué compone una base de datos? Entonces tenemos los datos de usuarios, se refiere a los datos de quienes pueden ingresar a esa base de datos y quienes, denme un segundito, yo copio este enlace. Angie, si me lo puedes mandar a ese grupo, a ese número de WhatsApp, para no perder tiempo ahorita copiándolo. Te lo agradecería. Entonces, tenemos los datos de los usuarios que tienen acceso a esos datos y los privilegios que tienen los usuarios, es decir, quién puede acceder, quién puede leer, quién puede grabar, quién puede eliminar, etc. Tenemos metadatos, son los datos que nos permiten saber la estructura de esa base de datos. Entonces, básicamente se refiere a la definición de esos datos. Eso lo vemos más adelante, pues, de momento no se preocupen por esto. Los índices y estructuras de datos relacionadas es lo que nos indica cómo los datos se relacionan entre sí. También lo más adelante les va a quedar más claro. La metadata de aplicaciones, entonces,
qué aplicaciones se conectan a esa base de datos, porque varias aplicaciones se pueden conectar a la misma base de datos. Hablo de aquí de software. Entonces, el software de ventas se puede conectar a la base de datos, pero el software de contabilidad también, porque necesitan ver si de pronto qué tanto vendieron los vendedores, los empleados, para darles algún bono el día que le pagan la nómina. Los triggers son los procedimientos que se ejecutan automáticamente cuando pasa algo. Entonces yo puedo crear un trigger y decir, vea, cada vez que borran un usuario, quiero que automáticamente se cree una copia de esos datos en esta otra tabla para llevar un control de los datos que han borrado, porque no quiero que borren algo porque sí o pronto lo que se necesitaba. Entonces yo puedo programar un trigger para que cada vez que se borre un dato de una tabla, ¿sí? Antes de borrarse se duplique en otra tabla y llevar allí un log de registros. Y los procedimientos almacenados, que son algunas sentencias que yo puedo crear, por ejemplo, para que se hagan los backups de la base de datos, etcétera. Bueno, ya me agregaron por acá a un grupo. Ahora más tardecito yo creo el anuncio del grupo y se los publico en los anuncios para que se puedan ingresar todos los cursos. Otra característica es que los datos tengan relaciones. Por ejemplo, si es un colegio, entonces tenemos datos de estudiantes, también tenemos datos de materias y hay una relación porque es que esos estudiantes ven unas materias. Entonces ahí hay una relación. Esto lo vemos en la siguiente clase, lo vemos más a detalle. Y que los datos sean integrados, pues que los datos me permiten integrarse desde diferentes aplicaciones o diferentes software. Entonces, esto es un diagramita y un sistema de gestión de base de datos normal. Entonces tenemos aquí los datos, que sería a nivel físico en el disco duro, la información como tal guardada en el disco duro, esta parte de acá. Tenemos la base de datos, que es la que se encarga de hacer este almacenamiento, escoger los sectores del disco duro donde va a almacenar y tiene la estructura de los datos. Aquí tiene el modelo de cómo estos datos se relacionan y dónde están almacenados. Y tenemos el sistema de gestión de base de datos, que es el que hace, bueno, estas dos cosas están juntas, en realidad. Este sistema de gestión de base de datos es como el portero, el portero de una discoteca. Este es el que decide quién puede ingresar y ver qué. Entonces, aquí tenemos los programas, las aplicaciones, los usuarios. Entonces, cuando un programa, digamos que el software de ventas, dice, necesito ver los datos de los vendedores, entonces él viene acá y dice, venga, sistema de gestión de bases de datos, necesito el listado de los vendedores. Entonces, este señor tiene aquí el esquema de quiénes pueden ingresar y qué pueden hacer en esa base de datos y qué pueden ver. Entonces va a decir, bueno, el software de vendedores, este señor, ¿quién es? Este señor es el subgerente de ventas. Así él puede ver, tiene permiso. Aquí está en mi lista, tiene el permiso para ver ese listado. Entonces, sí, señor, viene acá, ya, páseme el listado. Le dice a le dice, páseme el listado de los vendedores. Él viene, los busca en el disco duro, lo saca, lo acomoda, se lo pasa a se lo pasa al software de vendedores para que el subgerente de ventas pueda ver ese listado. El subgerente de ventas de pronto dice, yo quiero borrar una factura. Entonces él viene acá, dice, el subgerente de ventas quiere borrar una factura. No, señor, usted no tiene permiso, solamente tiene permiso para verlas, pero no las puede borrar. Eso lo tiene que hacer el gerente general. Qué pena, usted no puede hacer eso. Entonces, este es el que se encarga de saber, pedir la información a la base de datos y saber qué información estos clientes, que pueden ser programas o personas, tienen a qué tienen acceso, qué pueden hacer. De las 4 tareas de adicionar, editar, eliminar o leer. Entonces, una base de datos tiene
tres niveles de abstracción, donde tenemos un nivel físico interno, que es el más bajo, que es donde se almacenan físicamente los datos en la base de datos, que viene siendo este de acá. Un nivel lógico conceptual, que es el nivel intermedio, donde se escribe la organización de los archivos, es decir, cómo están las tablas, qué información es la que lleva cada tabla, cuáles son los índices, las llaves, cómo se relacionan esa información. Eso lo tenemos aquí. Y por último tenemos el nivel de vista externo, que es el más alto de abstracción, que es donde los usuarios ven ya los datos organizados, que es lo que se muestra a través de los programas. Entonces, esos niveles de abstracción también los podemos ver acá, donde tenemos el sistema de gestión de bases de datos, que es el nivel físico, el administrador de las bases de datos, que está a nivel conceptual, que está aquí donde están ustedes, son los encargados de hacer esta administración, y los usuarios finales, que son los que se encargan ya de ver los resultados finales. Entonces, ustedes como administradores de bases de datos, van a hacer... Profesor, Dime. que tal vez no está mostrando nada. ¿Será que no está compartiendo pantalla? Ah, ¿no? ¿Viste? No está Ahí, compartiendo. ¿ahí la ven? Sí, profe, sí está bien. Bueno, igual voy a parar a compartir y vuelvo a compartir. Listo. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, ustedes como administradores de bases de datos, tienen varias tareas. Pero acá no se ve nada. Dime. ¿Ahí la ven? Que yo no, señor, no se puede ver nada. ¿Ahí la ves? No, no se está viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo los cuadritos chiquiticos? ¿Dónde está toda la gente? No es que no se ve nada. Creo que es un problema tuyo. Sal y vuelve a entrar porque los demás la Sí, están ya, viendo. ahora sí ya lo puedo ver. Ok. Bueno, entonces, las responsabilidades de un administrador de base de datos son desarrollo y soporte de las pruebas. Resulta que una base de datos es la base para crear un software. Bueno, el software, creo que debe ser muy raro encontrar un software en esta época que no tenga asociado una base de datos de alguna forma. Resulta que los desarrolladores necesitan tener los modelos de las bases de datos para saber dónde están los datos y cómo interactuar con ellos. Entonces, y ellos, mientras que están haciendo el desarrollo, pues necesitan hacer pruebas. Entonces, usted como administrador de base de datos debe darles un entorno de pruebas, es decir, una copia de la base de datos donde ellos puedan trabajar sin ir a hacer un daño real en caso de que hagan un daño, pues no vayan a acabar con la empresa y con toda la información de la empresa. Entonces, se hace sobre un backup de la base de datos. También es el encargado de la seguridad. Entonces, es el que se encarga de dar los permisos y definir qué personas pueden acceder a los datos y qué acciones pueden hacer sobre esos datos. Disponibilidad y desempeño, pues al ser el administrador de la base de datos, pues tiene que, si la base en algún momento se cae, puede funcionar, pues tiene que ir a arreglar el daño y subir la base de datos, porque esto tiene que funcionar casi que 24/7. Entonces es responsable de la integridad, entonces es decir, que se va a asegurar que si hay cambios en la base de datos, esto no genere pérdidas o inconsistencias de información. Especialmente cuando estén trabajando los desarrolladores, por eso hace esta parte de acá para evitar que ellos hagan daños. Y dentro de la integridad también está porque cuando él genera la base de datos se le puede programar dos acciones, un borrado en cascada o un bloqueo de ese borrado en cascada. Es decir, por ejemplo, digamos que yo soy un vendedor o bueno, yo soy un cliente, soy una base de datos de clientes, hay clientes y hay facturas de esos clientes. Sí, cuando yo subo el video, subo esta presentación también.
Un paréntesis ahí les muestro. Aquí en contenido del curso, grabaciones de sesión en línea, ahí va a quedar el enlace del video y la presentación, aunque todas las presentaciones son sacadas del material de formación. O sea que todo esto Nachito y todo eso está en el material de formación, pero igual yo lo subo. Bueno, entonces les decía, digamos que yo tengo una base de datos, tengo clientes y esos clientes tienen unas facturas. ¿Qué pasa si yo borro el cliente? Puede pasar una de dos cosas. Entonces, una de tres cosas. La primera y la más mala sería que yo borre el cliente y esas facturas queden huérfanas. Es decir, no quedarán facturas donde no les va a aparecer los datos del cliente porque yo borré la información de ese cliente. La otra es que yo puedo programar la base de datos para impedir eso. Puedo darle dos programaciones. Una que es borrado en cascada, que es que si yo borro el cliente, automáticamente toda la información que esté asociada a ese cliente que borré se va a borrar con él. Eso, dependiendo del caso, es bueno o malo. Por eso tiene la otra opción, que si yo voy a borrar el cliente y él tiene información asociada como facturas, otras cosas, la base de datos me va a decir, vea, no puedo borrar a ese cliente porque ese señor tiene unas facturas asociadas y hasta que usted no borre esas facturas, yo no le dejo borrar a ese cliente. Entonces, eso me permite estar más consciente de qué información está asociada a ese cliente y si en verdad es debido borrarlo o qué tan conveniente es borrarlo o no borrarlo. Porque tendría que borrar primero toda esa otra información. Entonces ahí me voy a dar cuenta si qué tan importante es que ese cliente esté en la base de datos o no. Y por último el respaldo, porque pues el administrador de base de datos es el encargado de hacer los backups periódicos de la base de datos. ¿Por qué? Porque si mañana hay un incendio y se quema el servidor, y entonces ¿qué hacemos? La cartera de la empresa, la nómina, ¿cómo cobramos eso? ¿Cómo sabemos qué había, qué no había? Necesitamos tener backups, cosa que si pasa algo, simplemente yo bajo el backup y puedo seguir trabajando. Bueno, básicamente, ese es el material de esta primera semana de clases. Este es sencillito, por eso ese taller es un poco más conceptual, es más orientado a como aprender a ver el modelo del negocio de una empresa para poder determinar cómo atacar la base de datos sin llegar todavía a hacer ningún diseño ni nada, solamente vamos a empezar como a identificar el modelo del negocio de una empresa para poder empezar a mirar cómo luego hacer una base de datos. En la siguiente clase ya vamos a empezar a ver un poco la parte de cómo se hacen los diagramas. Vamos a hacer algunos diagramas. En la tercera sesión vamos a optimizar diagramas, a mirar las tres formas normales para optimizar esos diagramas, evitar que haya redundancia de información, que la información se pierda, etcétera. Y en la última vamos a hacer un ejercicio práctico. Vale, entonces vamos a ir haciendo ejercicios prácticos sobre los talleres. En la clase que viene hay taller práctico, en la tercera hay taller práctico y en la última también haríamos un taller práctico. Entonces lo que vamos a hacer, yo les explico el material y vamos trabajando sobre un taller que sería el mismo taller que está en la plataforma para que lo vayamos haciendo entre todos y lo tengan un poquito más claro y así les queda un poco más fácil hacerlo, no se enredan tanto. No sé si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia hasta acá. Dime, Jason. Instructor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Instructor, lo que pasa es que yo soy instructor de acá del SENA de Manizales, entonces junto con mis aprendices estamos haciendo este curso. Inclusive yo también pues me inscribí, me parece de gran interés. Quería preguntarte si de pronto hay algún inconveniente en que, digamos, los 10 aprendices y yo presentemos la misma actividad, en caso de que utilizaríamos la formación para hacer entre todos las actividades. No sé si hay no hay ningún problema. Lo que sí sería pues que cada uno la tendría que subir, pero el resto no hay ningún problema. Dale. Bueno, instructor, y lo otro era para que no vaya a haber algún malentendido. Es que yo había creado el grupito de WhatsApp y te había enviado el enlace por mensajería interna, pero ya otra compañerita lo creó. Entonces ya el que ella creó es el definitivo, ¿no? Entonces para que no vaya a haber alguna confusión con el que vayas a revisar en tu bandeja de entrada.
Listo, bueno, entonces espérenme, el que creó la compañera es el que creó Angie, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, venga, yo me copio esta vaina de una vez por aquí y me lo automando yo porque... Dame un segundito. Ya se me pierde ese enlace y pues seríamos problemas. Listo, ya con esto y ahorita entonces yo les envío el anuncio a todos. Sí, señor, gracias. Bueno, por aquí alguien me pregunta que si las bases de datos tienen un formato. Se puede decir que sí, no tanto un formato, sino una estructura. Déjenme, yo les muestro. Bueno, creo que eso es tema de la siguiente. Tienen estructuras cuando son bases de datos relacionales. Las bases de datos no relacionales no necesitan una estructura. Las bases de datos, sí, se suben a Sofía, a territorio. Se suben por esta. Yo ahorita les mostré cómo se suben, Mario. Si algo miras en el video, al inicio del video, les enseñé cómo, les muestro por dónde se suben. Aquí por ver este botón de ver evidencia, donde está la evidencia, por aquí te sale el formulario. Entonces las bases de datos no relacionales, ¿Qué dijo? Sí. las bases de datos no relacionales no tienen un formato o una estructura como tal porque son bases que se utilizan especialmente para hacer, para entrenar modelos de inteligencia artificial. Yo les dije que yo tengo certificación como en ciencia de datos, pues yo trabajo con algunos temas de inteligencia artificial. De hecho, utilizando bases de datos de inteligencia artificial, acá en el Quindío, creé cuando hice la tesis de la maestría, hice un software que es capaz de predecir sismos en el Quindío con hasta 5 días de anterioridad, utilizando los datos de sismicidad aquí en el departamento desde el año 90 y pico. Entonces, cuando se hace ese tipo de entrenamiento sobre la inteligencia artificial, no se utiliza bases de datos relacionales como las que vamos a ver. Las bases de datos relacionales las utilizamos cuando estamos haciendo software, por ejemplo, para una empresa, para un negocio, que tenemos datos que necesariamente se van a relacionar entre ellos. Por ejemplo, tenemos clientes con productos, productos con proveedores, todas esas cosas tienen una relación. No se preocupen por eso, que en la siguiente clase lo vamos a ver mucho más a detalle. Un caso de a dónde nos han llevado las bases de datos. Creo que algunos ya han escuchado hablar que es Big Data. El Big Data es la última evolución que ha tenido las bases de datos. Realmente las bases de datos han evolucionado bastante desde que las hacían en papel y tenían que archivar millones de cosas a lo que tenemos ahora, que es Big Data. ¿Qué nos sirve el Big Data? Por un lado, almacenar grandísimas cantidades de información y por el otro lado, Big Data permitió el resurgimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe de los años 70, pero no se había podido desarrollar porque no había poder de cómputo y no había suficientes datos. En la actualidad tenemos poder de cómputo y tenemos unas bases de datos inmensas. Dime, que levantó la manito. ¿No? Buenas tardes. Dime, claro. Sí, mira, tengo una consulta. Esas tablas no relacionales, ¿qué relación tienen, por ejemplo, con los gráficos de dispersión? O sea, cuando tú hablas de la inteligencia artificial, desconozco el tema, por eso estoy como en este curso y pues consultando. Lo que hace, digamos que es esa programación, es esas tablas de dispersión, volverlas continuas, o estoy hablando cosas sin sentido. No, no estás hablando cosas sin sentido. Básicamente, sí. Lo que intenta la inteligencia artificial, o algunos de los, igual hay muchos métodos y muchos algoritmos que se utilizan en inteligencia artificial dependiendo del problema, pero hay algunos que utilizan regresiones lineales para empezar a hacer clasificaciones. Entonces, ahí donde esos diagramas de dispersión, lo que hace el algoritmo, estos algoritmos se llaman learning machine, es decir, algoritmos de aprendizaje autónomo,
porque ellos aprenden solos. Por eso es inteligencia artificial, porque uno lo que hace es entrenarlos para que ellos empiecen a hacer su propio aprendizaje. Ellos lo que hacen es empezar a encontrar patrones sobre los datos. Entonces, eso se ve con diagramas de dispersión a nivel de humano. Nosotros cuando estamos haciendo inteligencia artificial ponemos a la máquina que muestra algunos de esos diagramas para empezar a nosotros también ver cómo la máquina está clasificando los patrones y ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, para ver si el entrenamiento que se le está dando es consistente. Entonces, por eso, allí utilizamos bases de datos no relacionales, porque en una sola tabla metemos todos los datos, porque lo que necesitamos es que en un solo registro, o sea, de un solo evento, tener toda la información que podamos de ese evento, en ese momento que ocurrió, por ejemplo, en el caso que yo te decía, el que yo hice de los sismos. Entonces yo tenía, por ejemplo, una fecha, y sobre esa fecha yo tengo un sismo. Listo. Entonces, sobre esa fecha yo necesito toda la información que ocurrió ese día, porque yo no, puede que el algoritmo encuentre patrones en cosas que para mí incluso puede que no tengan mucho sentido, o que es más difícil. Por ejemplo, yo en un solo registro, esas tablas con que yo entrené esos algoritmos, eran tablitas que tenían 100 columnas. En una base de datos relacional eso no se ve. O sea, una tabla de 100 columnas, algo le quedó muy mal hecho. Porque, por ejemplo, si es un software para una empresa, pues usted está mezclando allí, digamos que vacas con conejos o manzanas con peras. Mientras que cuando estoy entrenando modelos, utilizo bases de datos no relacionales, por ejemplo, como Mongo, porque necesito mezclar todo eso, porque el algoritmo, es decir, la máquina, es la que se va a encargar de encontrar los patrones. Patrones que a nivel humano son difíciles de encontrar. Entonces, por eso debo poner toda la información posible, porque yo no sé por dónde la máquina va a encontrar ese patrón y me va a empezar a quedar, por decir algo como grupos, o a seleccionar, hacerme distinciones, por ejemplo, para marketing. Este tipo de algoritmos lo que hacen en segmentaciones, se usan para hacer segmentaciones de mercado. De hecho, hay el ejemplo que les iba a dar, hablándoles de dónde hemos llegado con el Big Data, que es la predicción, es el caso de la niña de IKEA. IKEA son unos supermercados que hay en Estados Unidos grandísimos, que venden todos algo estilo como Home Center acá, pero más grandes. Resulta que ellos, cuando usted va a pagar, le dan bonos, y generalmente esos bonos son de cosas que a usted le interesan. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen utilizando inteligencia artificial. Ellos toman los datos suyos y toman toda la data de las compras que usted ha tenido. Entonces, alimentan con esos datos, entrenan una inteligencia artificial que sabe sus datos y todo lo que usted compra. Y eso lo va a empezar a comparar con otras personas que tienen características similares. Puede ser edad, que vivan más o menos como por los mismos lados, puede ser el extracto, y que también compren cosas similares a las suyas. Entonces, por ejemplo, yo soy Camilo, tengo 40 años, vivo en Armenia, y digamos que yo compro ya siempre un tipo de chocolate específica. Entonces, ¿qué hace esta vaina? Cuando yo llego al cajero, la inteligencia artificial busca personas de 40 años que viven en Armenia, que compran esa chocolata, y además miran qué otra cosa compraron ellos. Entonces, a mí me va a salir un cupón, no por la chocolata, sino que supongamos que hay otras 100 personas que compran esa chocolata que tienen casi que mis mismas características en edad, sexo, dónde vivo, etc. Y ellas compran un bombón de cierta marca. Entonces me va a salir un cupón de ese bombón. El caso del año de IKEA fue que un señor fue con la hija de 15 años a IKEA, y cuando llegó allí le salieron bonos de pañales. Como la pelada tenía 15 años, el señor hizo un escándalo brutal, llamaron al gerente, etcétera, le pidieron disculpas, le dieron otros bonos. El señor se fue con la peladita ofendido. A la semana volvió, llamó al gerente y le pidió disculpas. Dijo: hermano, qué pena con usted, pero la niña sí está en embarazo, ¿ustedes cómo supieron? Entonces el gerente dijo: no, pues
bases, yo le voy a presentar al encargado de los datos acá, al científico de datos de la empresa, y él le puede decir. Entonces el hombre le explica y le dice, vea, nosotros como mirando el comportamiento de las cosas que compró la niña, incluso compró algunas pruebas de embarazo, después de eso compró algunos productos que son propios de embarazo, entonces la inteligencia dedujo que su hija estaba en embarazo. Incluso, espérenme un momentico, miramos aquí que nosotros tenemos inteligencias que son hechas para mejorar el consumo alimentario. Entonces ingresan los datos de la muchacha y entonces les dice, ella ha consumido durante su vida tales productos que no son muy buenos, entonces sería bueno que la lleve donde tal especialista porque ahorita que está en embarazo, pues lo que ella venía comiendo no era muy bueno y ahorita está consumiendo tales otros productos pues, que tampoco son los mejores, entonces mejor que la lleve al médico para que esté seguro que todo esté bien y le manden una dieta adecuada. El caso de esto fue que, sí, ese caso lo pueden buscar en Google, es un caso real. La inteligencia artificial, a través de los datos, puede empezar a hacer predicciones. De hecho, lo que hacen ahorita en las empresas es hacer eso. Yo con inteligencia artificial puedo, o con un modelo de regresión, yo puedo decirle, ver los datos de las ventas y decirle cómo van a ser las ventas del próximo mes con un porcentaje de acierto. Entonces, por eso es importante las bases de datos en la actualidad y es uno de los campos que más plata está dando. Aparte de todo lo que es Big Data y ciencia de datos, manejo de datos, lo están pagando muy, muy, muy bien. En este curso no vamos a llegar a todo eso, pero sí van a tener las bases por donde comenzar. Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, sugerencia. Ya con esto finalizamos y nos vemos el próximo lunes. Igual yo les dejo, yo les dejo el anuncio, que no me acuerdo cuándo es el 31, el 6. El 6, así, próximo lunes a las 3. Igual yo les dejo, entre el jueves y el viernes les estaré dejando el anuncio de la siguiente sesión, confirmándoles la fecha y la hora, porque si yo de pronto tengo alguna agenda en la reunión o algo, pues me toca cambiar de pronto la hora o la fecha. Pero en principio son las que están allí en el cronograma. Después de este curso pueden hacer, igual yo al final les voy a mostrar qué cursos pueden seguir, pero hay uno específicamente de MySQL que les puede llegar a interesar bastante. Igual más adelante en las últimas sesiones les muestro los otros cursos que pueden seguir, son del SENA. Listo. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la compañía. No se les olvide participar en los foros, ver la actividad. No se dejen atrasar. Saben que van hasta el 26, pues tienen un plazo hasta el 26, pero les recomiendo que no se dejen atrasar porque saben que la plataforma en cualquier momento puede fallar y los deja embalados, especialmente a final de mes, ya le da por molestar. Los foros ya están. Que me está preguntando por los foros. Los foros ya están, ahorita les mostré cómo era la cosa con los foros. Esta primera actividad tiene este foro y ya los otros este es de presentación y este es por si tienen alguna duda o inquietud. Pero en esta es actividad esta primera semana. Pues hasta el jueves en horario normal, pero el foro nunca se cierra. Hasta el final del curso el foro está disponible. Por lo que les digo, ustedes se pueden adelantar, se pueden atrasar, pero el plazo máximo es el 26 de junio a medianoche. Les recomiendo más que se adelanten a que se atrasen, pero si por motivos laborales o de otras asignaturas, otros estudios, pues deben atrasarse, intenten ponerse al día lo antes posible. Dime, Esteban. Sí, profesor, discúlpeme, una última pregunta, es que Dale. Estoy, pues como conoce tanto el tema, alguna vez leí por ahí que
nosotros, o sea, me interesa mucho este tema porque de una u otra forma nosotros estamos eh, dándole todos los datos al algoritmo, ¿sí? Correcto. ¿Qué pasa cuando el algoritmo sepa, o sea, lo alimentamos tanto que, pues que sabe más que, o sea, puede llegar Eso ese ya momento pasó 3 veces. sepa más que nosotros, o sea, y que se nos vuelva en contra sobre todo, o sea, puede Eh, llegar a pasar. Eso ya pasó 3 veces. Lo que pasa es que no tenían poder. El problema es el día que les den poder. Google ya ha tenido que desconectar 2 inteligencias artificiales y Facebook también tuvo que desconectar otra. Una de esas inteligencias conectaron 2, ellas empezaron a comunicarse entre sí, a comunicarse, y de un momento a otro determinaron que el inglés o el lenguaje de los humanos no era lo suficientemente óptimo y se inventaron un lenguaje entre las 2 máquinas y empezaron a comunicarse entre las 2 máquinas en una vaina que nadie entendiera, tuvieron que apagar porque nadie sabía qué estaban diciendo. Les dio susto y la apagaron. En otra, tuvieron que desconectar una de Google porque la alimentaron con las bases de datos de Google y la inteligencia afortunadamente pues no tenía ningún poder, solamente hablaba, decía cosas, pero llegó a la conclusión que había que exterminar la humanidad porque éramos el problema del planeta. Así, a lo Terminator, tal cual. Y la otra, no recuerdo, pero hizo algo parecido. También se volvió grosera y empezó a atacar pues con palabras, a expresarse mal sobre los humanos. Entonces, incluso hace poco hubo un foro internacional de la ONU y otras organizaciones estuvieron debatiendo sobre eso porque ya les está dando poder a estas inteligencias de manejar, hasta qué punto les da dar poder para que manejen aviones de guerra, tanques de guerra y armas de guerra. Entonces, eso es una discusión que en este momento se está dando. Personalmente, yo no le daría una cosa de esas a un aparato de estos, pero ahí van. Pero sí, eso ya Quizás también sucedió. sea solo el proceso de evolución también, ¿no? O sea, Podría ser, es sí, el proceso de evolución y es inevitable, ¿no? podría ser, sí, pero no, inevitables y evitables sí es porque nosotros somos los que lo estamos creando y pues toca controlarlo, o sea, no llevarlo hasta ciertos puntos. De hecho, hay unas que, hay un proyecto, eso ya está funcionando, ellos recopilan toda la información que ocurre en el mundo, de toda la prensa, de todo lo que pasa en el mundo, ellos recopilan eso, con el fin de entrenar una inteligencia artificial que pueda predecir cualquier cosa que vaya a pasar en el mundo. Ya la vaina se le ha pegado varias cositas. Eh, pero eso, tanta información, no es muy bueno. Eso que recogen tanta información, esto es uno de los centros de Facebook donde almacenan los servidores. Esto está a unos pocos kilómetros del polo porque ellos tienen que trasladar estos centros de data, estos data centers, a los polos por el cuento del frío, porque enfriar esto es brutal. Esta vaina por dentro es esto. Son millones de servidores. Cada servidor lleno de discos, el calor que eso genera es brutal. Entonces tuvieron que trasladarse hacia los polos Facebook, Google, Instagram, todos ellos tienen los centros en zonas árticas para que el frío les ayude a enfriar y ahorrar plata en consumo de energía empleando esos aparatos. De hecho, por ejemplo, Facebook, las inteligencias de Facebook saben más de cada persona de lo que las mismas personas saben de ellas mismas. Existen leyes, sí, ética la tiene que tener cada persona, cada administrador, pero también sí, sí hay leyes, por ejemplo, la parte de protección de datos es una de las leyes que todo administrador de datos tiene que cumplir, especialmente en la parte de seguridad, porque si usted tiene una base de datos con información de gente y esa vaina se pierde o se publica, se mete en la grande, eso es delicadísimo. Pero en el cómo manejar esos datos, ahí hay un campo gris, eso tiene leyes, pero hay un campo gris tan grande que Facebook vive de ello, Instagram vive de ello, y ahí no han podido entrar porque la misma protección de datos les ayuda a cubrir ese campo gris de qué hacen con sus datos. Y todos estos aparatos están escuchando.
por ejemplo, los que tienen celulares, Android, Apple en menos medida, pero también lo hace. Los celulares siempre están escuchando. Por eso cuando muchas veces usted busca algo y cuando entra a Facebook, entra a Instagram, le empieza a salir publicidad de eso. Pues eso es fácil, eso se hace con cookies. Pero usted no se ha asustado que usted esté hablando con alguien y tenga el celular por ahí cerca y están hablando de algún producto y cuando entra a Facebook o entra a Instagram, empieza a salir publicidad de ese producto sin usted haberlo buscado antes en internet, solamente por hablarlo, es porque esas vainas siempre están escuchando, pero son inteligencias artificiales que escuchan y están pendientes de ciertas palabras claves de productos para tirar publicidad. No es alguien que está escuchando eso. Bueno, no la he visto, Pilar, pero me supongo que sí. Pero eso es real. Todos sus aparatos siempre están escuchando. Si se manda antes de tiempo, no, mucho mejor. Que me está preguntando ahora aquí arriba. Ahí te da dando tiempo, incluso puedes empezar a adelantar cositas. Les voy a mostrar aquí en YouTube. Aquí encuentro. Videos. Bueno, no sé si esto le salga así. Pero aquí tengo, por ejemplo, aquí están las últimas sesiones de este mismo curso del mes pasado. Entonces, el que se quiera adelantar puede ir mirando estas sesiones. Es el mismo material, entonces, el que se quiera adelantar puede ir mirando, puede irse adelantando. Importante, si no pueden asistir, vean los videos, porque yo quito cosas de lo que está en las guías. O sea, hay puntos que, por ejemplo, en un taller yo digo, no haga el último punto, o este punto hágalo así, no haga estos otros, para facilitarles. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Que tengan buen día, buen resto de día, buen resto de semana. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Cualquier cosita ya saben, me escriben por los foros o vía WhatsApp. Muchas gracias por la compañía.